Y en el final de nuestro programa, que coincide con el final de la semana, estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, a nuestro querido amigo, integrante del staff de La Mañana en Camino, el periodista y analista Pedro Crivari. Buen día y bienvenido, Pedro. A ver, Pedro. Es medio tramposo esa palabra, no yo. Ahora sí, Pedro, ahora sí te estoy escuchando. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué se siente ser población de riesgo? Es un poco tramposo porque la última palabra la voy a tener yo. Nadie me va a poder cuestionar. ¿En qué sentido la última palabra? ¿Porque es el final? Porque termina el programa y la semana. Es verdad, vas a tener la última palabra. Yo me había anotado un montón de asuntos para hablar contigo, incluso algunos de ellos que has hecho, sobre los cuales has hecho comentarios a través de las redes. Por lo pronto, la semana que viene es la semana de turismo, la Semana Santa, la histórica semana en la cual los uruguayos pasean mucho dentro y fuera del país. Esa circunstancia está naturalmente inhibida y vos hiciste algún comentario de carácter público, ¿verdad? Bueno, hice una apelación, ya que estamos en la era de las exhortaciones, me sumé y exhorté a tener mucho cuidado en esta semana, porque evidentemente si la gente no cumple con el pedido de no desplazarse, puede generarse problema de contagio y de traslado del virus de un departamento a otro de distintos puntos geográficos del país. Hoy por hoy aparentemente está muy focalizado en Montevideo y algún otro departamento, Canelones especialmente, pero si se abren las compuertas y la gente va para un lado y para el otro, como es un problema, una enfermedad asintomática en muchos casos, si puede generarse un problema de contagio complicado, ¿no? Sabés que en este contexto, y hablando del contagio, y teniendo en cuenta lo peligroso que para esto implican las aglomeraciones, hiciste dos observaciones que me parecieron oportunas. Una, a propósito de algo que incluso fue noticia en los grandes medios de comunicación, las aglomeraciones frente a las instalaciones de locales de cobranza y del propio Banco de la República. Y otra, una pregunta que me parece muy oportuna teniendo en cuenta la realidad de otros países, acerca de en qué circunstancia están las residencias de ancianos en nuestro país, ¿no? Sí, en España se demoraron 2 semanas, por lo menos, 2 largas semanas en comunicar los datos sobre los contagios y especialmente los fallecimientos en los residenciales de ancianos, y realmente son cifras dramáticas, ¿no? Uh-huh. Alcanza el 30% de los fallecidos. Entonces, simplemente a sabiendas que nuestros residenciales en general presentan problemas, algunos de ellos de higiene, es decir, todos sabemos que es muy desigual el nivel de calidad de los residenciales que hay en Uruguay. Creo que es algo que debería informarse con mayor regularidad, ¿no? Es decir, qué está pasando, no solo informarse a la población, uh-huh, sino dar directivas claras y ejercer controles que den garantías a las familias y que den garantías, en primer lugar, a los ancianos y ancianas que residen en esas casas, ¿no? Y bueno, el sentido de la pregunta fue ese y no otro. Y en este contexto hay otra cosa que me parece interesante poder abordar. En este caso, cito textual la página número 4 de búsqueda del día de ayer. Dice, en los últimos días, algunos cortocircuitos en el Ministerio de Salud en áreas claves. El viernes 27, el semanario Brecha informó que la directora de la División Epidemiología, Raquel Rosa, y otros funcionarios técnicos vinculados a esta sección, pusieron su cargo a disposición por motivos políticos y por los vaivenes del Ministerio de Salud para definir y comunicar los criterios para hacer test diagnósticos del virus. Días más tarde, los diarios El País y La Diaria avanzaron en la información
división. Según la diaria, fueron 9 los referentes técnicos de todas las áreas de epidemiología los que pusieron sus cargos a disposición. Lo hicieron a través de una nota enviada a Daniel Salinas, al subsecretario José Luis Sadjian y al director general del ministerio, Miguel Asqueta. El matutino informó que en la nota se planteó una desarticulación entre la recomendación técnica de la división y la toma de decisión en niveles superiores. Hubo algo que cayó mal entre los funcionarios. Fue enterarse a través de los medios que su recomendación de contabilizar los nuevos casos por nexo con personas contagiadas no serían tenida en cuenta y que se seguirían haciendo diagnósticos por laboratorio en todos los casos sospechosos para llevar una mejor estadística. Mientras los técnicos les informaban una cosa a sus directores departamentales de salud, las autoridades salían a contradecirlos en conferencia de prensa. Las respuestas de los técnicos fue ese intento de dar un paso al costado. Todo esto lo publica hoy Búsqueda, el artículo es más largo, bajo el título, lo publicó ayer, bajo el título Control Militar, mandos medios a cargo de coroneles retirados y cambios de timón en plan de vacunación tensan al Ministerio de Salud. Y vos además agregabas, creo que en Twitter o en Facebook, la referencia a la renuncia del doctor Caballero en el hospital de Melo. Sí, mira, Alejandro, yo no sé cómo digo, cuando uno disiente con las recomendaciones generales, corre riesgo de ser visualizado, visto como alguien que pone piedras en el camino. Pero yo tengo una visión de que todas las medidas tienen sabor a poco, ¿no? Que en caso de una situación sanitaria tan grave, tan peligrosa, la palabra la tienen que tener los que saben de salud. Y tienen que comunicar los que saben de salud. Si tú te sentís mal vas a la mutualista, no pedís con el administrador de la mutualista, pedís con el médico tratante. Uh-huh. En este caso está ocurriendo algo similar. Es decir, nosotros escuchamos en las conferencias no a expertos en virología, en infectología, en pandemias, sino a políticos. Entonces, ahí, por más que estén asesorados, ¿por qué no aparecen los asesores? El ministro de Salud es médico. Sí, no especializa en el tema. Y es de los que menos hablan en las conferencias. En las comunicaciones oficiales comunica más Álvaro Delgado, el propio presidente de la República, y otros más que el ministro Salinas, ¿no? Entonces para mí no es sorpresivo que ocurra ese problema en el Ministerio de Salud Pública o que haya ocurrido el problema de Melo, porque me parece que hay como un conflicto entre lo político y lo técnico que viene ganando la cueriada, lo político sobre lo técnico. Y eso me parece que no es bueno. Esa es la visión que tengo sobre el problema. Sé que es una visión que puede ser interpretada como una visión que quiere poner piedras en el camino. Digo, uno busca lo que buscan todos, es decir, la salud general, el bienestar general, y que esto pase lo más rápido posible. Entendido. De todas maneras, este último episodio, el que citó Brecha la semana pasada y al que después hizo referencia al País, la diaria, y que Búsqueda recoge en su edición del día de ayer, se está dando dentro del propio Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Sí, pero con gente, con especialistas y el mando político del ministerio. Es decir, a ver, vamos a suponer, el gobierno sostiene que está asesorado por expertos en el combate de epidemias. Bueno, que hablen los expertos, que expliquen los expertos, que hablen los políticos, pero también que hablen los expertos que asesoran al gobierno y que digan, estamos haciendo esto por esto, esto y esto. Es lo que pasa en todos los países del mundo. Porque, digamos, por desgracia es una pandemia que afecta a todo el mundo, ¿no? Sí.
Y uno ve por televisión, tiene tiempo además ahora, ¿no? Y ve cómo responden los gobiernos de otros países. Explican los expertos y consolidan la explicación los políticos. Pero nunca van los políticos primero. Ajá. Salvo para dar directivas, supongamos, cuarentena sí, cuarentena no, pero falta la explicación, ¿no? Claro, tú dices algo así como... Claro, Alejandro. El escenario no sanitario. Ofensivo, ni generar incertidumbre. La incertidumbre está instalada en la sociedad, está instalada en el mundo. Simplemente yo miro lo que dicen los expertos, lo que dicen los especialistas en Uruguay y en el mundo, y bueno, es decir, como persona que desconoce los temas de salud, tiendo a creerle más a un médico virólogo que a un legislador o un político. Bueno, lo que pasa es que esa puede ser una falsa contradicción. No necesariamente lo que aconseje el médico virólogo tiene por qué darse de bruces con la implementación política que necesariamente los gobernantes tienen que hacer en esta circunstancia, ¿no? Apoyada en una visión técnica. Por eso dije, no tienen por qué contradecirse. Es decir, no tiene mucho sentido, me parece, me da la sensación, puedo estar equivocado, ojalá esté tremendamente equivocado, y aquellos países que aplicaron cuarentena obligatoria estén equivocados. Me da la sensación, por los datos de la realidad, que están mejor posicionados aquellos países que fijaron medidas fuertes desde arranque, que aquellos que tuvieron una respuesta más tardía. Bueno, pero Uruguay no está entre los de la respuesta más tardía, ¿verdad? ¿Cómo? Uruguay no es de los países que está entre la respuesta más tardía, ¿no? Y si resolvés el tema con exhortaciones, yo diría que sí. Hay mucha gente que sabe de esto, no yo, no vos, los especialistas que sostienen. Hubo 17 sociedades científicas en Uruguay que se recomendaron la cuarentena obligatoria. 17. Es decir, no es la palabra de un médico suelto o de un ciudadano suelto. 17 sociedades científicas. Uh-huh. Entonces, hay que creer o reventar. Hay 17 sociedades científicas equivocadas. Y por el otro lado, el ministerio y el gobierno están en lo cierto. Una cosa que el gobierno advierta a los especialistas: esto no puedo hacerlo porque se me cae tal cosa, ¿no? En la implementación. Otra cosa es que la palabra la tengan los políticos y no los que saben de salud. Entendido. Es una visión muy crítica, y reconozco que es injusto que yo tenga la última palabra en la semana, en el programa y en la semana, pero es lo que pienso. Tú me llamaste para ver qué visión tenía de los hechos, ¿no? Sí. No, el único matiz explícito que tengo es, me da la sensación que otros países, por eso dije que Uruguay no me parecía que era los que más tarde arrancaron, Uruguay apenas ocurrió el primer caso confirmado, suspendió las clases, por decir algo bien concreto, ¿no? Sí, me pareció una medida muy acertada. Sin tener ni siquiera, ni por asomo, una persona muerta aún, ¿verdad? Alejandro, si hay un caso de respuesta tardía es el de Estados Unidos, el de Trump, y ahí están los datos. La cuarta parte de los infectados son de Estados Unidos, y arrancó hace muy pocos días la gravedad de la epidemia en Estados Unidos. Entonces, hay matices, algunos, tal vez Uruguay no fue el de respuesta más tardía. Igual ahora, me parece, me parece integra el equipo de los gobiernos que demoran en reaccionar. Alineándome con tu posición, lo que sí quiero reivindicar es el discurso que implícitamente anda dando vueltas por allí acerca de que esta circunstancia,
que esta emergencia sanitaria, que esta pandemia nos encuentre unidos, por supuesto que así debe ser. Lo que no significa que no tengamos derecho a tener distintas opiniones sobre distintas cosas. Pero desde luego, Alejandro, es decir, yo quiero que el gobierno esté completamente iluminado y acierte en un 100%, en un 101, como dicen algunas encuestas a veces, que acierte en un 100% en su diagnóstico y en sus medidas. Yo quiero que la reacción de la ciudadanía sea la mejor. Ahora, están sugiriendo en los peajes a la gente que no salga. Un tema de esta naturaleza no creo que se resuelva con una exhortación. No sé si soy claro en mi diferencia. Sí, clarísimo. Estoy de acuerdo con el gobierno de que la gente no salga. En todo caso, no alcanza con lo que se está haciendo. En todo caso, aquellas personas que entienden y que reciben la exhortación no tienen por qué salir, ¿verdad? En España no se les deja salir. Acabo de leerlo. En España arrancaron bastante más tarde que en Uruguay, ¿verdad? Sí, y bueno, están pagando, lamentablemente están pagando en casos positivos, en fallecimientos, en situación difícil de controlar. Ya lo creo. Mirá el caso de Ecuador y en particular de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? O el caso más cercano de que todavía no explotó del todo, de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Claro. Que ridiculizaba la gravedad de la epidemia. Sí. Una gripeciña, decía él. Y bueno, sí. O el de Gran Bretaña. Acaba de darle por segunda vez positivo el test al primer ministro, Boris Johnson. Sí. Entonces, no se puede minimizar el riesgo y me parece que es falso aquellos que dicen que se liquidan las libertades si se aplica la cuarentena obligatoria. Claro, ahí se restringen las libertades, sí, obviamente. Entendido. Pero creo que la situación amerita dar ese paso. No tiene por qué haber abuso de la autoridad. Simplemente restricciones legales a prácticas que son consideradas peligrosas para el desarrollo de la pandemia. Pedro, te dejo un abrazo bien grande. Obviamente descarto que estás en tu casa en este momento, ¿no? Sí, caminando los 25 metros que tengo de corredores y de terraza. Sí, se nota porque se nota. Se nota que no estás quieto, eso quiero decir. Sí, camino todo el tiempo. Cuando te llaman de una radio también. Bueno, perdón, no soy especialista en eso. Perdón. Prometo corregir. Mi querido Pedro, te dejo un abrazo simbólico grande, abrazo que... Saludos a Juan, que es el que más debe estar sintiendo el efecto del encierro. Ayer salimos al balcón de nuestra casa, sabés bien que vivimos en un edificio que tiene balcón, y a las 9, porque se ha transformado en un rito, además es un rito que yo defiendo porque también es una forma de que los chiquilines participen, ¿no? Sí. Y a las 9 de la noche digo, Juan, son las 9, y salió, y dice, no son las 9, papá, nadie está aplaudiendo. No, son las 9, Juan. Empecé a aplaudir. Y empezó a aplaudir. ¡Salgan vos! Pero tipo barra brava, ¿no? Y la gente, bueno, ayer por el viento, por el frío, supongo, salió mucho menos a aplaudir que días anteriores, o andás a ver, quizás haya otras razones. Y entonces Juan volvió, después una vez que terminó el aplauso, volvió contento porque él lo había iniciado. Y lo que es, por lo menos en la cuadra de nuestra casa, absolutamente cierto. Bueno, mejor así. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande a Juan y a toda tu familia. Gracias, Pedro. Y a la audiencia que se cuide. Lo mismo para los tuyos, que en buena parte también son los míos. Siempre iremos